Hablemos sobre el consumo de proteína y la pérdida de grasa. Este es un tema que es bastante interesante y quiero partir de una forma sencilla y cuando te hablo de consumo de proteína no me estoy refiriendo a proteína en polvo, no me estoy refiriendo a los potes de proteína, me estoy refiriendo a proteína normal de la comida, del día a día, que obviamente ahí también está incluido los potes de proteína, pero me refiero a pollo, carnes, pescados, huevos, legumbres, todo ese tipo de alimentos. Aquí hay un factor muy interesante que la mayoría de personas no tienen en cuenta al momento de perder peso, al momento de perder grasa, y es básicamente que la proteína de los tres macronutrientes que existen, que recuerda que cada cosa que tú comes tiene tres macronutrientes, que son los que te nutren, valga la redundancia, que son las proteínas, la grasa y los carbohidratos. De los tres macronutrientes, la proteína es el único que, o mejor dicho, es el que más energía gasta en el propio proceso de digestión. Es el que es más difícil para tu cuerpo digerir y por consecuencia gasta más energía en el propio proceso de digestión. De hecho, es tan así que se puede hablar de que, por ejemplo, un carbohidrato, un gramo de carbohidrato, para poder digerirlo en tu cuerpo se necesita aproximadamente un 3 a 4% del gasto energético de ese propio carbohidrato para poder digerirlo. En otras palabras, si comes 100 gramos de carbohidrato, realmente solamente vas a terminar utilizando un 96, 95 gramitos, porque ese 4 o 5% se fue en la propia digestión. La grasa es el macronutriente que menos energía necesita para ser digerida. Estamos hablando de que la grasa se digiere súper mega hiper recontra fácil y súper mega hiper recontra rápido. Menos del 1%, si no tengo mal entendido. Los números los estoy diciendo de memoria, a lo mejor me estoy tirando un triple, pero en el caso de la proteína de forma en específico, es el que más energía gasta en el propio proceso digestivo. Entre un 10 a un 20% de la energía de la propia proteína que estás consumiendo se va en el propio proceso digestivo. En otras palabras, tu cuerpo gasta esa energía solamente procesando esa comidita en tu estomaguito y en tus intestinos para poder ser absorbida. Y esto tiene un factor muy relevante, básicamente porque no es lo mismo si tú estás buscando perder grasa o perder peso, hacer un déficit calórico de 300 calorías en base a carbohidratos, en base a quitar 300 calorías de carbohidratos, que en base a quitar 300 calorías de proteína, que en base a quitar 300 calorías de grasa. Básicamente porque ese déficit calórico va a ser más o menos grande dependiendo del macronutriente que estés utilizando, porque ese propio macronutriente se va a ir en el propio proceso digestivo. 300 calorías de déficit teniendo, por ejemplo, un consumo diario de 150 gramos de proteína en el día, no es lo mismo que 300 calorías de déficit teniendo un consumo diario de 200 gramos de proteína en el día. En el primer caso, el déficit va a ser mucho más pequeño que en el segundo, básicamente porque vas a utilizar más energía en el propio proceso digestivo. Y esto es muy importante entenderlo, básicamente porque esto nos habla de que a mayor sea el consumo de proteína de tu día, más sencillo, más eficiente se puede llegar a hacer el proceso de pérdida de peso y pérdida de grasa, simplemente por este propio efecto térmico de la propia digestión de esta misma proteína. Y es por esto que a mí, en lo personal, me gustan muchísimo los regímenes alimenticios que son relativamente altos en proteína. Yo personalmente me lanzo siempre a entre 2 a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso, porque les permite a la mayoría de personas comer bastante más, tener un consumo calórico muchísimo más alto, a igualdad de déficit calórico, básicamente por ese efecto térmico de la propia digestión de esa propia proteína. Y también hay que entender que con esto mismo no hay que pasarse demasiado. ¿Por qué? Porque si subimos todavía más la proteína, llegando inclusive a 3,2, 3,5 gramos de proteína por kilo de peso, puede llegar a generar alteraciones a nivel de la flora intestinal. Y es por esto que tampoco es ni calvo ni con dos pelucas. No se trata de consumir demasiadísima proteína, pero tampoco de quedarse corto. Y esto lo digo básicamente porque cada vez han salido más estudios en los cuales se demuestra que el cuerpo se adapta a la cantidad de proteína que tú le das en tu alimentación con respecto a la ganancia de masa muscular. Esto quiere decir que si tú adaptas a tu cuerpo a consumir 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, pues vas a ser eficiente con ese 1,5 y vas a generar la misma cantidad de masa muscular en el tiempo. Va a ser igual de eficiente para la construcción de masa muscular, pero no va a ser igual de eficiente para el balance energético, básicamente porque, como ya te expliqué, la proteína gasta más energía en el propio proceso digestivo. Y esto es extremadamente importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hablamos de proceso de pérdida de peso, de pérdida de grasa y de mantener un porcentaje de grasa bajo a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, a lo largo de toda tu vida, porque te va a permitir comer bastante más, bueno, tampoco bastante, pero sí te va a permitir comer un poquito más a igualdad de balance energético en tu cuerpo. Espero te haya servido.